Cuando una persona recién empieza a aprender a programar, es una buena idea que escoja un solo lenguaje de programación y que a partir de allí vaya conociendo las herramientas de software relacionadas a ese lenguaje, como podrían ser sus intérpretes, compiladores, los comandos de este o editor de código y así. Y todo esto con el fin de que vaya familiarizándose con el concepto base de lo que conlleva escribir software. Pero cuando ya se pasa la barrera de tan solo escribir código y ya sabes qué es un if, un loop, una función y entiendes las bases del lenguaje de programación, lo siguiente que necesitas es crear software que resuelva algún problema de verdad, porque escribir código es como aprender un nuevo idioma. No basta con saber las bases del lenguaje, tienes que usarlo, tienes que escribir algo, tienes que leer algo o usarlo para comunicarte. En otras palabras, saber escribir código no es suficiente, necesitas entender cómo funcionan también sistemas de software, protocolos, arquitecturas, guías de diseño y patrones y muchos otros temas que todo programador debería aprender, con el fin de pasar la barrera de solo ser un programador que escribe código por escribir a uno que realmente es competente creando software. Y de hecho, esta es la diferencia de un desarrollador de software que está empezando con uno que ya lleva mucho tiempo en el sector, porque este último ya se ha familiarizado con muchos de esos términos o conceptos y los entiende de una forma práctica, que uno que tan solamente sabe muchos lenguajes de programación o alguna herramienta puntual y que se le dificulta crear alguna solución. Si estás empezando, no te preocupes, tarde o temprano, si sigues estudiando, llegarás a ese punto. Pero en este video quisiera compartirles una premisa que me ayuda a poder dominar muchos más lenguajes y frameworks de una forma que es muy simple y que de hecho es hasta bastante obvia, pero que muchos ignoran. Y es la premisa: entender conceptos es mucho más importante que aprender solo código. Algunas veces muchos de ustedes me preguntan cómo es que puedo aprender todas estas herramientas y lenguajes o cómo puedo ir variándolas tan frecuentemente. La respuesta puede llegar a ser muy simple. Muchos de estos lenguajes, frameworks, SDKs y herramientas en general se parecen mucho o son casi lo mismo. Para que puedan entenderlo, piensen esto. Si aprendes que es una condicional en algún lenguaje de programación, cuando aprendas otro no te tomará mucho tiempo, porque es lo mismo, solo que varía su sintaxis. Algunos llevan llaves, otros solo un espacio, otros solo paréntesis, pero una condicional en cualquier lenguaje hará lo mismo. Es decir, si lo piensas un poco, eso significa que has entendido una idea antes que solo memorizar código. A esto voy con la idea de que conceptos es mucho mayor que aprender tan solo código. Tú entiendes que es una condicional, no que es un if en algún lenguaje, y esto aplica para todo. En otras palabras, si entiendes que es una función, una clase, una instancia, da igual en qué lenguaje lo apliques, solo va a variar su sintaxis, va a seguir siendo lo mismo en concepto. Y no solamente hablo de código, porque si entiendes la definición de qué es un intérprete en un entorno de ejecución o qué es un compilador o transpilador, te dará igual en el lenguaje que lo uses, porque entiendes la salida final que te dará esos programas de ese lenguaje. Por lo que también esto sirve para entender múltiples herramientas de software. O también aplica para servicios de la nube, en donde muchos de estos también tienen conceptos que se dividen por categorías. Por lo que si aprendes la definición de qué es un VPS, da igual si lo uses en AWS, en Google Cloud o en Azure, todos ofrecen lo mismo. Esto también aplica al frontend. Si sabes que es un server-side rendering, un client-side rendering, un static-side generation, da igual el framework que uses, porque cuando a futuro salga un nuevo framework vas a poder saber qué es lo que al final hace y vas a poder entender si realmente utilizarlo o te conviene aprenderlo. De nuevo, si entiendes los conceptos antes que el código y las herramientas y los servicios, entenderás cómo intercambiarlos fácilmente. Ahora, yo sé que parecería que este es un problema de programadores que recién están iniciando, pero de hecho yo lo he visto en personas que llevan años programando, porque esto no se trata de programar, está mucho más relacionado a un proceso de aprender relacionado al código, o lo que es lo mismo, saber la teoría ayuda. Dentro de todo lo que usas como desarrollador, todo tiene una clasificación, y entender cómo se clasifican tus herramientas, servicios, lenguajes y conceptos en general de tu lenguaje favorito te ayudará a no solo escribir código por escribir, sino a entender que es solo una parte de todo lo que usas. Es por esto que muchas veces también les menciono que da lo mismo el lenguaje cuando ves las cosas de este modo, porque solo son herramientas, en donde algunas te ayudan a hacer un mejor trabajo o algunas te ayudan a terminar en menos tiempo. Los lenguajes, a mi modo de ver, son como el programador a su kit de herramientas, es decir, dependiendo del problema que se te presente, escoges una herramienta u otra. Algunas veces el mecánico escoge una llave, otras veces un martillo, otras veces un desarmador y así para resolver un problema que tiene. El desarrollador de software hace lo mismo. Alguna vez te conviene usar un lenguaje simple de leer como Go en lugar de C++ para backend. Otras veces te conviene usar un solo lenguaje para todo como podría ser JavaScript si vas a ir por un entorno full stack. Otras veces te conviene usar un lenguaje de la nube que almacene objetos en lugar de almacenar los archivos localmente si vas a servirlos a nivel global. Todas estas decisiones lo vas a tomar siempre y cuando entiendas primero de qué se tratan cada uno de estos servicios, herramientas y demás, o mejor dicho, cuando entiendas los conceptos primero, lo que te va a llevar a que tengas que investigar primero antes de empezar a utilizar algo o simplemente escoger por escoger. Y esto es clave porque al final eso te permitirá pensar en elaborar sistemas en lugar de solo estar pensando en herramientas individuales. Verás cómo unir estas piezas para crear software complejos, lo que te volverá más competente y hasta se vuelve más interesante y fácil. Se vuelve interesante porque no importa si mañana te ofrecen un trabajo en un lenguaje que quizás no domines mucho, porque quizás ya has trabajado con otro similar y las ideas se pueden traspasar de un lenguaje a otro, lo que te da mucha más facilidad al no tener tantos problemas al aprenderlo mientras estás llevando un proyecto. Y de hecho este es el siguiente punto que voy a tocar, cómo llevarlo a la práctica todas estas ideas. Quizás estés preguntando si hay algún curso o algún tutorial de esto, pero en realidad no, porque cada desarrollador necesita aprender esto de forma distinta, pero sí hay una forma en la que puedes hacerlo y de una manera divertida, y es creando proyectos continuamente. Ahora, no estoy hablando de siempre crear el mismo proyecto, sino de ir aumentando la dificultad conforme vamos aprendiendo. Por ejemplo, si estás empezando a programar y ya te creaste una aplicación de terminal que te pregunta algo, sube el nivel y créate algún tipo de CRUD con alguna interfaz gráfica. Ya hiciste eso, añádele una base de datos. Si ya hiciste eso, añádele una API. Si
Si ya hiciste eso, añade la autenticación, añádele despliegue, añádele envío de SMS, notificaciones, envío de correos. Si ya hiciste eso, automatiza el despliegue con herramientas de infraestructura como código. Si ya hiciste eso, añádele monitorización. Si ya hiciste eso, crea una arquitectura mucho más compleja como microservicios o microfrontends y así. Eso no tiene un fin. Es decir, el primer paso es plantearte un objetivo, en este caso una aplicación o un proyecto final, y empezarle a aumentar la dificultad a medida que ya se vayan resolviendo cada uno de estos. Lo siguiente, una vez planteado tu objetivo, es diseñar un poco la arquitectura de la aplicación. Suena como algo complicado, pero en realidad puedes iniciar con gráficos muy simples, dibujando todas las partes que interactúen. Puedes dibujar recuadros que representen un cliente y un servidor, una línea que represente un protocolo, los servicios de la nube que vas a utilizar, o los programas o el intérprete que vas a ejecutar. Es decir, debes plantear una idea general de qué es lo que va a conllevar a hacer un proyecto. Esto lo hago tanto en proyectos grandes como en proyectos pequeños. Te ayuda a tener una vista general de todo, aunque no es la única forma, porque si desarrollas una base de datos, también puedes crear un diagrama RD y allí definir primero tus modelos de datos, lo que también te da una idea de cómo se va a desarrollar un proyecto. Pero de nuevo, todo esto es a modo teórico, para que antes de escribir código ya tengas al menos una noción de todas las partes que conllevan ese sistema que estás creando. Una vez tienes esos gráficos o dibujos que has desarrollado para tener una idea general, ahora tienes que empezar a desarrollar tu proyecto. Para esto puedes ayudarte de GPT, de Copilot o la herramienta que gustes. La idea ya no es solo escribir código, es llevar a cabo el diseño que has creado. Y de hecho, parece simple como suena, pero lleva tiempo, porque dentro de estos temas, ustedes saben que hay subtemas, y estos subtemas a su vez tienen otros más y así. Esto hace que a pesar de que puedas crear un proyecto muy sencillo, vas a ir conociendo más y más servicios a medida que lo crees. Eso me ha pasado cuando he tenido algunos desarrolladores que han planteado un proyecto básico y a medida que hemos ido desarrollándolo se han necesitado más servicios o más herramientas y lenguajes, y al final un proyecto que iniciaba muy sencillo termina siendo mucho más complejo de lo que aparentaba. Y bueno, ya teniendo una vez el proyecto creado, lo que podrías hacer es ir reemplazando partes de ese diseño. Es decir, si ya creaste una REST API para un proyecto, cámbialo por GraphQL o TRPC o WebSockets, lo que te daría una idea de que estás aprendiendo muchas tecnologías relacionadas a RPC o Remote Procedure Calls, que es un paradigma de comunicación que habitualmente utilizamos y que si utilizas aplicaciones como Twitter o Facebook lo usas muy frecuentemente. O si usaste PostgreSQL para tu base de datos, puedes aprender también de otras cambiándolas como SQL Server, MariaDB o MySQL, y notarás cómo hay algunas pequeñas variaciones, pero te dará mucha más facilidad al poder entender algunas diferencias de estos. Lo que si mañana te plantean una base de datos SQL nueva, no vas a tener ningún problema porque ya conoces la mayoría de lo que has trabajado anteriormente en tus proyectos. O si usas un servicio de la nube para enviar correos, cámbialo por otro y aprende cómo se llama la categoría de estos servicios que envían correos. Para decírtelos, por ejemplo, se llaman servicios de correos transaccionales. Entonces mañana cuando necesites modificarlo, solamente buscas algún tipo de ese servicio y vas a encontrar una enorme lista de opciones. O si ya desplegaste un VPS, lo que se cataloga como un Infrastructure as a Service, también ahora puedes desplegarlo en un PaaS, en un Platform as a Service, o quizás quieres crear una función serverless tan solamente. Es decir, estos términos que parecen complicados tienen un significado. Tienes que tener una idea o al menos una noción básica de lo que se tratan para que cuando tengas que empezar a utilizarlos no te sea algo complicado de entender. Y al cambiar cada parte de un sistema que ya has creado, esto te da una idea de que todos hacen lo mismo, pero de diferente forma. Y a medida que vas creando proyectos o vas reemplazando partes o vas conociendo nuevas herramientas, también vas aprendiendo sus dificultades y sus consideraciones al momento de elaborar un proyecto. En mi día a día, cuando ayudo a desarrolladores a llevar proyectos, muchas veces estos han notado cómo proyectos hechos en Python se parecen mucho a los de Node.js, o cómo usar un framework de Spring Boot es similar a crear un proyecto en Nest. Y no por la sintaxis, sino por la arquitectura o la forma en la que está creado el código, porque también genera código, también tiene inyección de dependencias de esos frameworks, o porque también siguen principios REST y que pueden fácilmente trasladar lo que ya conocían de un framework a otro. Y de nuevo la idea es la misma, es porque ellos han entendido realmente qué es lo que hace su herramienta y no solamente han aprendido la herramienta. Entonces, para poder lograr todo esto debes tener en claro lo siguiente. Primero estudia de qué se trata la herramienta que estás estudiando, cómo funciona, al menos date una idea superficial, que tengas una noción básica. No solo la uses, toma notas porque la memoria es frágil, para eso tienes herramientas como Notion o Obsidian y apunta qué es lo que hace cada herramienta o qué es lo que hace cada servicio. Anota los términos que son complicados para ti y eventualmente cuando te vuelva a sonar alguno de esos términos ya lo tienes anotado y con tus propias palabras has descrito de qué se trata. Es decir, si has creado una aplicación en la nube, no solo le pides a chat que te resuelva una tarea o te dé un tutorial de cómo generar o cómo desplegar una aplicación. Entiende un poco esas herramientas y qué otras opciones tienes o cómo se clasifican o cómo funcionan para que puedas luego reemplazarlas y ganar una habilidad que el chat no te va a dar, que es entender realmente lo que estás haciendo. Presta atención a esos términos raros que menciona y estúdialos un poco. Saber qué es un VPS, un VPC, un proxy server, un servicio de object storage, un servicio de correos transaccionales, un servicio de infraestructura como código, un servicio no code. Todos esos términos al final engloban una enorme cantidad de herramientas y si tú aprendes simplemente una categoría, estás aprendiendo muchas herramientas por debajo o al menos tienes una noción de qué es lo que hacen muchas herramientas por debajo. Todos esos son términos que categorizan muchos servicios, por lo que si mañana sale un nuevo servicio, simplemente tienes que ver en qué categoría encaja y con eso ya tendrías una idea de qué es lo que hace. Y de hecho estos temas siguen y siguen, así que lo importante es que estudies constantemente todas estas cosas que son teóricas para que eventualmente cuando escribas código ya tengas todo esto más claro. Entre las ventajas que puedes ganar es que vas a tener un enfoque en conceptos universales, es decir, vas a conocer conceptos de arquitectura de software, de estructura de datos, de principios de diseño y seguridad informática que son aplicables en muchas áreas sin la necesidad de estar enfocándonos en herramientas puntuales, lo que te va a dar más flexibilidad y adaptabilidad. Si mañana sale una nueva herramienta, vas a poder aprenderla fácilmente. También te va a ayudar a resolver problemas porque te va a dar más opciones o más herramientas a tu alcance y vas a poder escogerlas dependiendo del problema que se te
planteé. Esto te va a convertir en un desarrollador mucho más profesional al poder resolver más distintos tipos de problemas y te va a dar la capacidad de tener esa idea de la educación continua, porque sabes que mañana puede salir un framework, un servicio nuevo, un lenguaje nuevo, pero ya entiendes muchos conceptos, por lo que este lenguaje o herramienta nueva o cualquier tipo nuevo de servicio que aparezca, vas a poder aprenderlo porque ya puedes trasladar muchas ideas que has aprendido antes en este nuevo enfoque. Todo esto es una idea, no es un paso a paso, así que no te digo que aprendas todo, sino que dependiendo del área que te encuentres puedas aplicar esto, ya sea si eres frontend, backend, desarrollador móvil o DevOps. Dentro de los proyectos que lleves, entiende mucho los conceptos y prueba distintas herramientas que están dentro de ese concepto o dentro de esa categoría, lo que te va a ayudar a conocer ampliamente muchas más cosas solamente sabiendo un término. Además que a medida que vayas aprendiendo, tu conjunto de conocimiento va a ampliarse y va a permitirte avanzar profesionalmente al tener mucha más noción de otras áreas que incluso están fuera de tu trabajo principal. Pero en fin, la idea es que justamente plantees esto en tu día a día, así que trate de organizar tu tiempo y elabora esos proyectos que te digo, tomando en cuenta todo esto que es el estudio constante y no tan solo escribir código por escribir. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienen una duda pueden dejarlo en los comentarios, y si ustedes tienen su propio método para poder aprender constantemente o poder aprender muchos temas para elaborar un solo proyecto, también sería muy útil que lo comenten porque hay muchas personas que también les interesa este tipo de temas. Nos vemos en un siguiente video.